Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Mary Abelle, no pregunten por el nombre, lo creé cuando tenía como 13 años. Y en este video, en mi primer video, voy a hablarles de un anime que me está gustando mucho mientras me ven sufrir haciéndole un fanart. Es broma, no sufrí, la verdad me gustó mucho hacer este dibujo, aunque fue un poco difícil acostumbrarme a grabar la pantalla mientras dibujaba. Como ya se habrán dado cuenta por el título del video y tal vez por el boceto, espero que sí, el anime al que me refiero es Frieren. La verdad es que lo vi hace muy poco, terminé la primera temporada hace una semana más o menos, con la segunda temporada en emisión, pero aunque me tardé en verla, igual me encantó y por eso quería hacer este video. Para los que todavía no han visto o terminado la primera temporada, no se preocupen, este video no tendrá spoilers. Solo voy a compartir mis opiniones y pensamientos sobre Frieren de una manera más general, y solo de la primera temporada. Pero primero, déjenme contarles cómo comencé a ver esta serie. Recuerdo que cuando salió la primera temporada, todo el mundo estaba hablando de Frieren, y si bien a mí no me disgustaba, tampoco me llamaba tanto la atención como para verla en ese momento. La verdad, también pensé que podía ser un poco genérica y eso no ayudó, pero hablaremos de ese punto más tarde. Poco a poco vi otras opiniones positivas sobre Frieren, gente que decía que era una serie muy bonita, tranquila y reflexiva, y ahí me empezó a interesar un poco más, pero todavía no lo suficiente para verla. Muchas veces necesito un último empujón para ver una serie, o que sea el momento correcto, porque a veces simplemente no es el momento. Entonces, el año pasado se hizo popular el reto de dibujar a Frieren mirando hacia arriba, gracias a un artista en Reddit que compartió un fanart en el que intentaba un ángulo distinto. Voy a colocar aquí en la pantalla su publicación. Vi tantos artistas participando que yo también quise unirme, y lo hice, un poco tarde, pero hice mi versión de Frieren, también la añadiré aquí en pantalla. Me gustó mucho ese dibujo, intenté colorearla de una manera distinta a lo que suelo hacer. Y la verdad, de tanto ver el diseño de Frieren para hacer ese dibujo, le tomé cariño y empecé a apreciarlo. Y cuando terminé de dibujar ese día, dije, listo, es momento de ver Frieren, ahora sí. Así que la vi y superó todas mis expectativas, que ya eran buenas porque habían visto muchas opiniones positivas. Y ahora quiero compartirles las razones por las que a mí me gustó tanto. Voy a ir explicando los puntos según me acuerde. Esto no es una reseña, así que voy a hablar de una manera un poco desordenada. Empecemos por lo visual. La animación me pareció linda y fluida, pero me llamó la atención que no tiene ese montón de detalles y filtros que los animes recientes suelen tener. Me parece que eso le da un toque interesante. Los fondos o escenarios son hermosos, me recordaron mucho a los de Estudio Ghibli, o Estudio Ghibli como debería pronunciarse. También me gustó mucho cómo se ve la magia, en especial cuando Fern está peleando. El diseño de los personajes es interesante, aunque eso ya depende más de cada personaje. Siento que cumplen su función, pero no todos son tan llamativos. Mis diseños favoritos son el grupo de los 4 héroes, Fern y Flamme. Creo que se pronuncia Flamme. Ahora, en cuanto a la trama, ¿recuerdan cuando dije que pensé que podía ser un poco genérica? Antes de verla ya no pensaba así, pero al verla me di cuenta de que es prácticamente todo lo contrario. Porque si bien algunos conceptos y la ambientación son comunes y ya se han usado, aquí está todo presentado de una manera única y creativa. Creo que lo que hace la diferencia en Frieren son principalmente dos cosas: la forma en la que está contada la historia y sus personajes. Hubo cosas que no me sorprendieron cuando la empecé a ver, pero solamente porque ya me habían contado un poco sobre qué iba, así que ya me hacía una idea. Pero no me esperaba que el ritmo fuera tan balanceado. El paso del tiempo parece seguir la percepción de Frieren, pero me sorprendió lo realista que se siente el ritmo.
porque no es forzado, pero tampoco es lento. Todas las escenas, incluso las que se sienten más cotidianas y simples, tienen una importancia y ayudan a que conozcamos mejor a los personajes. Tal vez incluso estas sean las más importantes en la historia. También me sorprendieron lo emotivos y reflexivos que son los diálogos. Hubo muchísimas escenas que me conmovieron y que me dejaron pensando. Algo que también me pareció interesante es cómo vamos aprendiendo sobre el mundo de Frieren con los personajes. No hay un narrador que te explique cómo funcionan las cosas. Los mismos personajes las van explicando a medida que van viajando de un lugar al otro. Se siente más realista así. No tengo nada en contra de los narradores, pero me pareció algo llamativo en Frieren. Me gustó mucho conocer más sobre el sistema de magia, que me pareció muy creativo, aunque no sé si haya otros similares en otras historias. También sobre las costumbres de los humanos, los elfos, los enanos y sus diferencias, y ver cómo el mundo se ha transformado a lo largo de la vida de Frieren. Realmente me parece que todo en Frieren está muy bien equilibrado. Como dije, tiene elementos ya vistos antes, pero usados de una manera única. La animación es fluida, pero algo simple. Tiene humor, acción, aventura, momentos cotidianos, reflexiones y todo usado en el momento correcto. Y además el ritmo es perfecto y realista. Sé que estoy diciendo mucho la palabra equilibrado y balanceado, todo eso, pero es que necesito seguirlo diciendo porque justamente es una de las cosas que más me llamó la atención de Frieren mientras la veía. De cierta forma, siento que Frieren también conserva lo mejor de los animes de antes, pero con un estilo narrativo más moderno, sin relleno y con personajes únicos. Y de hecho, los personajes también están muy bien equilibrados. Especialmente me gustan Frieren y Fern, porque me parece que necesitábamos personajes femeninos como ellas, que no son muy expresivas o emocionales, pero no son desabridas ni perfectas, tienen sus defectos, sus hábitos positivos y negativos. Frieren en especial tiene un desarrollo muy interesante y bonito, con el que personas que tal vez no tienen el mismo sentido de las emociones que los demás se podrán identificar. Más allá de ellas dos, todos los personajes tienen sus motivaciones, inquietudes, defectos y virtudes. Y algo que me encanta de esta serie es cómo se resuelven las diferencias personales a través de la comunicación, aunque algunos personajes necesiten un empujón. Todas estas cosas hacen que les tomes cariño a los personajes, e incluso a aquellos que tienen menos tiempo en pantalla. Y creo que podrías identificarte con cualquiera y entender a todos. Me gustaron mucho las dinámicas entre los personajes, en especial me encanta el lazo que tienen Frieren y Fern, por eso decidí dibujarlas a ambas, pero también me gusta lo que aporta Stark, al ser un personaje más enérgico. Es difícil elegir un personaje favorito porque también me gustaron mucho Himmel, Heiter, Aizen, Zain, Flamme y Denken, que fue muy infravalorado, me gustaría que se hablara más de él. Hay muchas cosas que me gustaría decir en este video, pero la verdad prefiero mantenerlo sin spoilers y tampoco estoy haciendo un análisis de los personajes. Pero en fin, Frieren me parece que es un anime perfecto. Me encanta cómo algunos episodios son más casuales y luego hay otros que podrían funcionar como arcos. También me gustaron mucho los recuerdos de Frieren. Solamente me gustaría que más adelante los demonios tuvieran más profundidad, pero entiendo el rol que tienen en la historia hasta ahora. Otra cosa que también me gustaría conocer mejor es cómo funciona la magia, porque parece que no tiene límites. Realmente lo único que no me gustó de Frieren fue el primer opening. Suelo ver anime sin saltar los openings, pero aquí tuve que hacerlo porque la canción no me gustó para nada. La verdad no me gusta Yoasobi. El ending no era mi estilo, pero estaba bien. Ya luego el segundo opening me pareció muy lindo. Yorushika me gusta mucho. Los videos, todos son geniales. Y bueno, creo que ya dije suficiente, aunque es difícil expresar todo lo que me gusta de Frieren sin enredarme y sin hacer spoiler. Si no la han visto, se las recomiendo. Ya es uno de mis animes favoritos independientemente de cómo termine. Creo que lo que lleva
ya es suficiente para mí. Sobre el dibujo, tuve que cortar algunas partes para que el video no fuera tan largo, pero grabé prácticamente todo el proceso, aunque perdí unos minutos al final. Me costó un poco dibujar mientras grababa, me sentía un poco presionada, al igual que también me costó grabar mi voz, pero creo que al final todo está saliendo bien. Fern fue un poco difícil de dibujar, la expresión, la pose y el movimiento del cabello me costaron. El fondo es algo distinto a lo que suelo hacer y eso fue un reto, pero no me sentí estresada dibujando. Solo al final, al agregar algunos detalles, porque por alguna razón la computadora estaba lenta, solo allí me estresé un poco. Pero estoy contenta con el dibujo y quería hacer un video explicando todo lo que me gustó de este anime. Espero que hayan disfrutado el video, suscríbanse si les gustó mi estilo de dibujo o escuchar lo que digo, porque tengo pensado seguir subiendo speed paints hablando sobre temas como hice en este video. La verdad, tenía muchas ganas de grabar mi proceso de dibujo, pero no quería explicar qué es lo que hago paso a paso, a menos que en algún momento alguien me pida algún tutorial, puede que lo haga en ese caso, pero por ahora no estoy muy interesada en eso. Y por otro lado, tenía muchas ganas de compartir mis opiniones para no quedármelas en mi cabeza o hacer spam a mis amigos. Quería también compartirlo en internet para poder ver este video en algún futuro, para que la gente deje sus comentarios, etc. Entonces tengo pensado seguir haciendo videos así sobre otras series, sobre películas, sobre lo que salga. No voy a subir videos tan seguido, pero sí me gustaría mantener esto de vez en cuando. Si llegaron aquí por casualidad y no me conocen, síganme en Instagram y Twitter, ahora X. Les dejo mi nombre de usuario en pantalla. Nos vemos.